Buenas, ¿cómo están? Mi grupo está conformado por Geraldine Toro, Jessica Medina, Arianna Nava y Wilmary Rincón, y mi persona, Diego Larte, y les venimos a hablar sobre factores del pensamiento. Empezaré hablando sobre la reflexión. La reflexión del día de hoy se llama las metas. Empezaré. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza alturas con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores. Enterrar muchas semillas y abandonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo. Nadie llega a la otra orilla sin haber hecho puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sede del desierto. Pero nadie deja de llegar. Cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de la voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo, nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad. Nadie deja de llegar cuando la verdad se lo propone, cuando de verdad se lo propone. Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, esfuérzate, porque lo vas a lograr. Sobre los factores del pensamiento. Con el concurso de diversas ciencias se posibilita el análisis diferenciado de las etapas o escenarios en los cuales se estudia el pensamiento hasta llegar a exámenes lógicos jurídicos. Es también conveniente su revisión para precisar su papel de ciencia, como la gramática y la psicología, que aun cuando se circunscribe al contexto que les es propio, han llegado a generarse equívocos entre su respectivo objeto de estudio y de la ciencia lógica. En este sentido, afirma Escobar en 1999 que el estudio de los factores del pensamiento permite determinar la ciencia que interviene en cada momento de su actividad creadora, hasta llegar al factor propio de la ciencia lógica. Por ello se clasifica en los siguientes factores: antropológico, psicológico, ontológico y gramatical y lógico. Factor antropológico o sujeto pensante se refiere al sujeto que genera el pensamiento, es decir, al ser humano o Homo sapiens, único ser viviente poseedor de tal facultad, la de crear el pensamiento pensante, como lo denomina Rodrigo en el 2007. De allí que el estudio de este factor es indispensable por ser el hombre o el autor de tal contenido lingüístico, que van a ser estudiados por la lógica como producto de esta actividad creadora. En otras palabras, para Escobar en 1999, el factor antropológico estudia al ser humano como individuo de una especie, capaz de crear pensamientos pensantes y como tal es estudiado por la antropología, historia, sociología, entre otras ciencias. Complementando lo anterior, veamos los siguientes ejemplos. Al revisar un testimonial jurada o declaración de testigo para determinar quién dijo qué, hay que identificar en cada caso el nombre del testigo con sus correspondientes dichos para distinguir el autor de cada una de estas respuestas expresadas, es decir, el sujeto pensante o factor antropológico correspondiente.
Otro ejemplo sería cuando un alumno se encuentra frente a un cuestionario de un examen, reconoce en su mente el sentido de las preguntas que se le formulan. Acto seguido, elabora su respuesta, permitiendo así identificarlo como el autor que generó tal contenido. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ariana Nava y hoy les vengo a hablar del factor psicológico o conciencia psíquica. Este pertenece al mundo interior del ser humano porque se encuentra en la mente, por lo tanto está reservado a la psicología y a la psiquiatría, por ser estas las ciencias que se ocupan de estudiar las actividades psíquicas del hombre. Asimismo, el factor psicológico explica que el pensamiento del individuo se genera en virtud a la información que guarda en la conciencia psíquica, gracias a sus percepciones, recuerdos, opiniones, vivencias, valores, conocimientos, sentimientos, argumentos, sensaciones e imágenes que ha acumulado a lo largo de su vida, conformando su historia tanto personal como profesional, social, política y religiosa, permitiéndole ordenar dentro de su mente lo pensado antes de darlo a conocer. De allí es útil apuntar la distinción que hace Escobar G. en 1999 para que en el pensar queda reducido en la mente del individuo, es decir, es una mera actividad psíquica que aún no ha podido salir de los límites de la mente. Mientras que el pensamiento, por el contrario, es el que llega a ser exteriorizado a través del lenguaje. En este sentido tenemos un ejemplo que sería que una chica piensa al ver el libro de lógica jurídica en las figuras del sigilismo contenido en la virtud del conocimiento que la materia le proporciona. Otra alumna, por su parte, piensa en la cantidad de papel que necesita para imprimirlo, gracias a lo que su experiencia le indica. Ambas piensan en una forma diferente en relación al mismo objeto, por el tipo de información que manejan. Por otro lado, cuando un abogado piensa que no puede aceptar a un cliente porque ésta es amiga íntima de su enemigo, imagina un conflicto de intereses debido a los valores por el que se rige. Igualmente, cuando planifica el tiempo para no llegar tarde a su trabajo, lo cual ya le ocurrió una vez debido a que no tenía previsto el tráfico en las horas pico. Consecuentemente, el factor psicológico de estos ejemplos anteriores sería conocimiento, experiencia, valor moral y vivencia. Finalmente, es oportuno acotar que este también es denominado por Rodríguez H. en el 2007 como el pensamiento pensado. Buenas noches, mi nombre es Wilmaría de los Ángeles Rincón Núñez. Yo le vengo a explicar acá lo que es el factor oncológico, su contenido y su objeto. Pero primeramente quiero tener bien en claro definir lo que es la oncología. La oncología es una rama o una ciencia fundamental de la filosofía, que esta es la que estudia la relación que hay entre el ser, la existencia y la realidad, diferenciando los factores fundamentales que hay entre el ser y en cuanto ser. El ser humano siempre está generando pensamientos, producto de la actividad mental de pensar. Dichos pensamientos tienen como objetivo temas o contenidos. Estos temas o contenidos son los que conforman el factor oncológico. Por eso la ciencia que lo estudia no puede limitarse a unos solos pensamientos, ya que cualquiera de ellos puede tener temas variados y mediante conformar todo lo que es el factor oncológico. Diferencia de temas variados, como por ejemplo uno de ellos es que si el presupuesto alcanzado logra alcanzar el valor de lo que es adquirir un nuevo diccionario jurídico. Como otro caso sería de que mis derechos están siendo vulnerados por el vecino que levanta una pared, provocando que cuando empiecen las lluvias, las aguas se acumulen dentro de mi vivienda, entre otros casos que podrían determinar lo que es el pensamiento y a lo que conlleva el factor oncológico. Finalmente, la persona que se planificó para no volver a llegar tarde a su trabajo, la astronomía, que fue la que nos enseñó a determinar que nuestro tiempo se pasa en años, meses, días, horas, minutos y segundos. Mediante este proceso, por medio de los astros, se determinó que esto pasa por la traslación y la rotación de nuestra Tierra. En definitiva, siguiendo al autor Escobar, en este factor se debe indicar la ciencia que determinó
tal pensamiento, en este caso, que es el factor oncológico. Hola, soy Jessica Medina. Ahora les vamos a hablar del factor gramatical o lingüístico. El pensamiento tiene que ser expresado y su forma de expresión es el lenguaje en sus diversas modalidades. Esencialmente le damos prioridad al lenguaje oral y al escrito, pero el pensamiento es abstracto, por lo que se debe materializar para poder ser estudiado y analizado. El lenguaje ha sido uno de los mayores logros de la humanidad, porque ha permitido el descubrimiento de nuevos inventos. La comunicación de ideas no es el principal fin del lenguaje o el único como se supone comúnmente. Hay otros fines como el de despertar alguna pasión, un estímulo, impedir una acción o colocar el espíritu en alguna disposición particular. La poesía nos da los mejores ejemplos del factor gramatical en cuanto a estas variaciones. Cumple una función muy expresiva. Sin embargo, no todo lenguaje expresivo es poético. En la conformación y funcionamiento del derecho, desde el punto de vista de la comunicación y la expresión, se resaltan dos ciencias. La primera es la lingüística y la segunda es la semiótica. La lingüística suele contar con diversas acepciones y connotaciones como ciencia del lenguaje. Esta ocupa métodos de investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. Y la semiótica es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir los sentidos y los significados mientras nos estamos comunicando. Así que la gramática, como parte de la lingüística, se ocupa de describir los principios que organizan una lengua, constituyendo un arte en el sentido de la técnica de un buen uso del lenguaje. Sus partes son la fonología, la fonética, la sintaxis, la morfología, la semántica y la lexicología. Una vez que el ser humano usa un contenido de su conciencia psíquica acerca de un tema determinado, lo expresa a través del lenguaje. Y este es estudiado para conocer si su formulación es oral o es escrita o si se han aplicado las reglas correctamente sintácticas determinantes de oración bien formadas. Siendo este un análisis del pensamiento que corresponde al factor gramatical. Se puede concluir que el factor gramatical o lingüístico permite dar a conocer el contenido del pensamiento gracias a las enseñanzas de la gramática. Se refiere a la expresión oral, corporal y escrita de las ideas que tenemos en la mente. Para finalizar con el estudio de los factores se encuentra el último factor, el factor lógico. Este factor es estudiado por la lógica, valga la redundancia. Las formas que revisten los pensamientos o factor lógico consisten en ciertas estructuras que adaptan los pensamientos o que toman los pensamientos independientemente del contenido que estén. Es en este momento que interviene la lógica, porque necesito antes del lenguaje para determinar la corrección o incorrección del pensamiento. Es decir, para saber si todas estas ideas interrelacionadas que conforman el pensamiento poseen una estructura o forma lógica, para saber si estamos frente a conceptos, juicios o razonamientos. El pensamiento incorrectamente expresado tiene su origen en la carencia de lógica. Estos tres puntos, conceptos, juicios y razonamientos, son denominados formas lógicas, que van a ser vistas más adelante en la materia. Sin embargo, con la finalidad de analizar por completo los factores del pensamiento y su contenido, es necesario conocer lo que son los juicios o la segunda forma lógica. Los juicios son proposiciones u oraciones compuestas por sujeto, verbo y predicado que afirman o niegan un hecho que puede ocurrir ahora o en el futuro. Para finalizar y dar respuesta a lo que es el factor lógico, ante el análisis de un pensamiento, ante el estudio de un pensamiento en específico, decimos que la estructura de este pensamiento presenta un juicio afirmativo o negativo. Esta es la conclusión que se da
cuando nos preguntan cuál es el factor lógico de determinada oración, si estamos frente a un juicio afirmativo o negativo. Por ejemplo, veamos la oración siguiente. El trimestre termina el 11 de diciembre. Si yo analizo el factor lógico de esta oración, decimos que es un juicio afirmativo. Por otro lado, si decimos nunca presentarás tu alegato fuera de los términos de este juicio, estamos frente a un juicio negativo. Finalmente, si vemos la oración María opina que hoy en día la modalidad a distancia hace más accesible la educación, aquí podemos ver los 5 factores del pensamiento. ¿Por qué? Primero tenemos el factor antropológico o del sujeto pensante, que vendría siendo María quien crea el pensamiento. Segundo, tenemos el factor psicológico, que es la opinión que ella emite. Tercero, tenemos el factor ontológico, y aquí vemos la informática por la educación a distancia, que es la ciencia o área del conocimiento que estudia este pensamiento. Cuarto, tenemos el factor gramatical, que define si estamos en presencia de un lenguaje oral o lenguaje escrito. En este caso vemos el lenguaje oral porque ella expresa esta opinión. Y finalmente el factor lógico, es decir, si estamos frente a un juicio afirmativo o negativo, que en este caso es un juicio afirmativo. Les explico nuevamente este ejemplo, porque al finalizar la exposición se encuentra una dinámica con 4 oraciones y el objetivo es identificar en cada oración qué factores del pensamiento se encuentran allí presentes. Entonces decimos, la oración es: María opina que hoy en día la modalidad a distancia hace más accesible la educación. El primer factor o factor antropológico o del sujeto pensante es María, el sujeto que expresa este pensamiento. Segundo, tenemos el factor psicológico, que es la opinión que ella expresa. Tercero, el factor ontológico, que es la informática o la ciencia o área del conocimiento que estudia este pensamiento. Cuarto, el factor gramatical, que define en este caso que se está empleando un lenguaje oral. Y el quinto y último, el factor lógico, que dice que estamos frente a un juicio afirmativo. Muchas gracias.